Arcadia era una bruja muy vieja, súper vieja, muchísimo más vieja que cualquier vieja común y ordinaria. Y si bien parecía tan vieja como cualquier bruja, en realidad era todavía más vieja de lo que cualquiera podría pensar. Lo que también es cierto es que aunque parecía tan fea como cualquier bruja, en realidad no era tan horrible como algunas otras. Era vieja, más vieja que fea, pero más bruja que cualquier otra cosa. Al irse de Villa Sarmiento, creyendo que en Villa Urquiza encontraría todo muy parecido, fue inmensa su decepción al encontrar todo tan distinto. Aunque su casa anterior, de la calle Barolomilio Mitre, no le encantaba tanto, había 3 o 4 cosas hermosas de su barrio que le parecían horribles de Villa Urquiza. Los nombres de las calles, las paradas de los colectivos todas sin techo, las mercerías, en Urquiza había una sola, y los vecinos. Los vecinos eran un problema inmenso para ella porque tenían perros que ladraban todo el día y hacían caca en su vereda. Estos nuevos vecinos le molestaban. Ella no los saludaba nunca y ellos casi nunca a ella. Además, tenían hijos maleducados y meones que todos los días se trepaban a un árbol bastante alto para mearle la casa desde la vereda como si no tuvieran nada mejor que hacer. Ese árbol, un hermoso pino, era, justamente, una de las razones por las cuales Arcadia vivía en esa casa y no en cualquier otra casa de alquiler para brujas, de las que hay muchas más de lo que se supone. Y esos vecinos, la razón por la que tenía una pared muy alta, como de castillo, levantada sobre la línea municipal. Así y todo, porque la idea de tener una vecina bruja era fascinante para la mayoría, muchos vecinos intentaron entrar a su casa con diferentes excusas, aunque nunca ninguno de ellos pudo pasar el portón de entrada. Buen día, vecina, disculpe que la moleste. ¿No tendrá una olla grandota, como de puchero, o un cacharro grande que pueda colgar y encenderle un fueguito abajo? ¿Cómo le va, doña? ¿No tendrá unos murcielaguitos medio muertos o unas lagartijitas chiquititas que le anden sobrando, así se entretiene mi gato que está recién castrado? Arcadia, ¿cómo anda? Qué lindas tiene las plantas. ¿Le molestaría mucho si un día paso para que me explique unas dudas que tengo con unos hechizos que saqué del internet? Así, muchos otros intentos fallidos y patéticos. Solamente entró una vez Menocchio, el Rottweiler de los Pietra, pero esos son perros muy valientes para confesar cuando sienten miedo. ¿Qué cosas suceden en los barrios? Según se decía, con la fuerza de lo que dicen todos, pero nadie dijo, la bruja Arcadia tenía una lupa para lo mal. Con esa lupa podía ver el mal en cualquier parte, en lugares donde uno ni siquiera podía imaginarse. Usaba esa lupa maligna cada vez que se sentía buena o demasiado feliz, lo cual para ella era de lo más horrendo. Si los colores del cielo al atardecer le hacían pensar en el color del cielo de otros planetas, por ejemplo, lo miraba con esa lupa y se daba cuenta de que en cualquier otro planeta se moriría antes de poder ver un atardecer cualquiera. O si había tenido un lindo sueño, revisaba su almohada con la lupa hasta encontrarlo, y entonces la agarraba enojada y la sacudía en el jardín como un mantel lleno de migas. Además, por supuesto, todos estaban convencidos de que Arcadia la usaba para sus hechizos de bruja y que, cuantos más hechizos, para peor afectaba la reputación del barrio. Los que no creían en la existencia de esa lupa argumentaban que para que la querría una bruja si lo que de verdad necesita es otro tipo de artefactos. No le gustaba la palabra artefacto y trataban de no usarla mucho, pero discutían con los lupistas, así se dividían, a troche y moche. Y como la mayoría de los lupistas vivían en la vereda par, los artefascistas quedaron asociados a la vereda impar y casi nadie caminaba por la vereda enfrente para no terminar mal con algún vecino. Don Pietra parecía disfrutar especialmente del ánimo beligerante de la cuadra. Era él jardinero y contaba con mucha cautela y proporcional esmero acerca del jardín de infantes que Arcadia le había pedido ayudar a armar. Ahí, ella plantaría a los niños que capturara cuando entraran a su casa, con o sin permiso, y los haría crecer hasta que tuvieran tamaño suficiente como para venderlos a otras brujas que necesitasen ayudantes grandes, para levantar ollas pesadas o salir a la noche a atrapar murciélagos, buscar lagartijas o juntar cucarachas. Más que ser prisionero de Arcadia, lo peor era el alimento que le daba a los chicos, un mondongo más feo que el más rico de los mondongos. El problema era que, como ya dije, nunca entraba nadie a su casa como para confirmarlo o desmentirlo, y que además Pietra era demasiado charlatán como para creerla. Cuando yo era, ya no podría decir un chico, pero sí un joven, una tarde-noche pasaba por la puerta de su casa y la escuché llorando. La puerta estaba entreabierta y lo primero que pensé fue, esto es una clásica trampa de bruja. Pero me asomé sacando coraje no sé de dónde, porque yo no era valiente ni mucho menos. La vi sentada en el piso, bajo la galería que tenía la entrada de su casa, con la cabeza entre las rodillas, la lupa en una mano y una carta de la cual, deduje, provenía toda la escena que me tocaba ver en la otra.
La puerta se cerró típicamente de golpe tras de mí y al levantar la vista me encontró intruso en su casa. Perdón, es que vi la puerta abierta y pensé que podía haber pasado algo, intenté justificarme. Si algo tenía que pasar para que no muriera de terror en ese instante era que ella me sonriera como me sonrió. Como solamente una mujer triste puede sonreír, mezcla de fragilidad absoluta y complicidad inexplicable. Brigado meu filho. Me paralizó que me hablara en otro idioma, y lo primero que pensé fue que me estaba haciendo un hechizo y que sería la primera cosecha de su jardín de infantes. Pero como no sentí ningún dolor ni nada raro, y se me acercó uno de sus gatos negros, me agaché para acariciarlo como si fuera cosa de todos los días. Cómplice de él también, se echó panza arriba como un perro. ¿Cómo se llama? Geratel, me contestó, transformando la L en U. Me senté en el piso, respetando las distancias entre otros, y seguí jugando con el gato. Ella, al verme tranquilo, empezó a hablarme, parecía una palangana desbordándose de agua. Hablaba como quien conoce a los hombres más por desencantos que por cualquier otra cosa, mirando como unas hormigas negras remontaban el camino a su hormiguero. Eu sei que para vocês eu não sou a Cária do Bonfim da Silva, portuguesa oriunda do campamento Acolada, arrancó. Sou uma mulher que conserva pouco do sotaque das muitas das costumbres do seu país natal. Não sabia que cara poner. Que escuta fado e bebe o vinho do Porto, anoitecer e gosta de se deitar cedo. Mulher que tem muitos gatos pretos mesmo, mas jamais fez outra magia na sua vida do que o bolinho do bacalhau. Que tem lupa por causa das dificuldades na visão e tem jardim porque gosta das flores e das estrelas. É só isso. Eu sei que vocês pensam que eu sou bruxa, mas eu não sou. Peço para vocês deixarem de falar doideira de mim, pois sim. Cuando terminó ya no le quedaban lágrimas ni palabras de llorar y yo estaba tieso como un árbol. Me di cuenta que le daba vergüenza mirarme a los ojos después de haber dejado correr tanta angustia y que no mirarme era una manera de mantener la distancia, de protegerse. Me acerqué, le apoyé la mano en la espalda y le dije lo único que sabía. Tá tudo bem, Doña. Exageré la pronunciación en portugués de Doña y me sentí un chanta. Volvió a sonreír. Me ofreció compartir un té y antes de pensarlo ya había aceptado. Entré como hipnotizado a su casa atrás de ella y le sostuve la puerta a Geratel. Recuerdo el chirrido fantasmal de la puerta y el olor a ladrillo húmedo que sentía al entrar. Por dentro la casa era como imaginaba la de Hansel y Gretel. Un horno enorme, muchos cucharones, ollas de todos los tamaños y frascos llenos de condimentos coloridos. Arriba de la mesada había un plato lleno de nueces y un canasto de mimbre cargado a tope de papas. La heladera hacía el ruido insoportable de una espada láser por las descargas de tensión. Ya sentados a la pequeña mesa de madera de su cocina, poco a poco y mucho a mucho fue contándome su historia. ¿Quién era ese que escribía? ¿Y quién era ella, la que leía? Tomaba su té como fumando un cigarrillo, dándole pitadas cortas y esforzándose por hablarme en castellano, haciendo pausas en su relato para ordenarse y aclararme algunas palabras que pronunciaba mal o que yo le pedía que repitiera. Comprendí casi todo sin interrumpirla. Luego me sirvió una copa de vino porto delicioso y me invitó a pasar al estar, donde tenía un piano bellísimo. Tocó para mí una canción hermosa. Yo contemplaba encandilado, sus manos paseando sobre las teclas como dos tortugas ancianas y pequeñecitas, mientras las sonaba con delicadeza y dulzor. Lo sabía por todos. Durante aquella noche me enamoré perdidamente de ella y nunca más regresé a mi casa. Durante ese verano vivimos un romance imposible para este mundo y, más que todo, para mi familia de ese barrio. Todos creían que estaba hechizado. Cuanto dije a nadie le importó más que a sus propias opiniones, como siempre. Insistían en que Arcadia algo había hecho conmigo, que yo ya no era el mismo. Yo, que nunca había explorado el país más allá de los confines de la capital, y ella, con su vida a cuestas, estábamos resueltos a sostener nuestra unión, a resistir con determinación. Comenzamos a evaluar alternativas. De entre muchas opciones que consideramos en los meses previos a la mudanza, recuerdo que nos ofrecieron una casa en el Tigre, un terreno en Entre Ríos, una cabaña en Misiones y un caserón en Lezama. Cada uno tenía su encanto particular, pero no alcanzaba para decidirnos. Cuando se acercaba el otoño, todavía sin saber hacia dónde partiríamos, pero con la intención de abandonar Villa Urquiza junto con las sensaciones de verano, ocurrió algo tremendo. Una tarde, Arcadia estaba en el jardín conversando con sus plantas y yo preparaba mate en la cocina. Abrí el cajón de los cubiertos buscando la bombilla y vi la lupa. Era la segunda vez que la veía. En todo ese tiempo con ella jamás había vuelto a pensar en la lupa, la había desaparecido de mis pensamientos sin ningún esfuerzo, como una habladuría disparatada más del vecindario. Pero la lupa estaba ahí.
Mi corazón comenzó a palpitar como las vías del tren cuando pasa rápido. Era una lupa de madera labrada en una pieza, con un mango largo, como una cuchara de repostería. La empuñadura, desgastada como el mástil de una guitarra vieja, enseguida me hizo pensar en una varita mágica. El lente era opaco y rectangular, casi espejado, tanto que podía ver mi reflejo. La tomé por el mango y la sostuve como un espejo frente a mí. De inmediato se desplegaron sobre el lente las escenas más horripilantes que haya visto nunca. Mi mano temblaba y sentía como si un río helado corriera por mi cuerpo, ganando más y más mi ser. No sé cuánto tiempo duró el trance, pero al volver en mí, contuve el impulso de arrojarla asqueado al piso y pisarla. Me sentía habitado por una angustia sin nombre. Traté de recomponerme y devolverla a su lugar, pero no podía soltarla. Mi mano se aferraba a ella, ajena a mi voluntad. Por fin lo conseguí y di un paso atrás, espantado. En los siguientes minutos todo se precipitó como una avalancha en la montaña. Ella, en cuanto entró, comprendió todo sin palabras. Se paró al lado de mí, mirando por la ventana hacia el jardín, y nos quedamos callados. «Você abusou», me dijo decepcionada sin mirarme. «Agora va a ficar no jardín un tempao, ¿sabe?» Salimos al jardín, ella con la lupa en la mano y yo caminando por delante con la vista fija en el suelo, desahuciado, como digno prisionero. «O que você viu pode acontecer quanto también não, mas por enquanto va a ficar conmigo». Apenas dicho eso, comenzó a murmurar un conjuro que hizo caer las hojas de todos los árboles en un segundo y se abrió en la tierra un pozo profundo. Nubes grises taparon el cielo. No podía creerlo. Finalmente, y pese a todo, iba a ser sembrado en su jardín. Se me heló la sangre. Me indicó que me metiera adentro. Acepté sin pronunciar una palabra aquel castigo ejemplar. El pozo me llegaba hasta el pecho. Con el correr de los días fui habituándome a mi nueva condición. Me sentía somnoliento y derrotado. Caía en sueños profundos que duraban semanas y al despertar calculaba por el crecimiento de las plantas cuánto había dormido. La tierra y yo éramos uno. Aunque lloviera o hiciera frío, me sentía protegido. Casi siempre, Geratel me acercaba a hacerme compañía a la noche mientras ella tocaba el piano. Quedábamos mirándonos horas y horas. Transcurridos los primeros meses, Arcadia comenzó a dirigirme la palabra nuevamente. Sentí la alegría de un canguro al regresar a la bolsa de su madre. Me dijo que ya estaba preparado y me dio instrucciones muy precisas. Desconozco durante cuántos años trabajé bajo sus órdenes, fiel a su mandato, pero sin una gota de rencor hacia ella. Tenía una ronda de fajinas en varios domicilios de brujas y al final de cada día tenía que estar en la casa antes de las 7 para que me tapara con tierra hasta el pecho para pasar la noche. Nadie nunca dijo nada. Me veían entrar y salir de la casa todos los días, pero parecía ya no importarles lo que pasara en la casa de Arcadia. De haberlo deseado, hubiese podido escapar, pero nunca siquiera lo pensé. De alguna manera, estaba a gusto. Un amanecer, apenas asomaba el sol, escuché un maullido, el estallido de un vidrio y enseguida se abrió la puerta de la casa. Desnudo, don Pietra cayó de rodillas junto a mí. Sostenía la lupa destrozada en una mano. Me miró a los ojos un momento y cuando trató de hablar, de su boca salió un miau.